Se vienen años que pueden ser muy complejos, pueden ser revolucionarios e incluso algunos dirían hasta pueden ser sangrientos. Yo me acuerdo de haber leído el Apocalipsis y es un libro difícil de abordar, pero es un libro que habla de Babel, de la ciudad donde todos hablan todos los idiomas y nadie se entiende con nadie. Y eso es muy parecido a Internet, donde todos nos conectamos con todos y nadie se entiende con nadie. A mí Milei me parece un rey desnudo, un ignorante, un bruto. Es más fácil generar renta con el capital genera más renta que la renta que genera el trabajo. Y esa divergencia entre la eficiencia del capital por sobre la eficiencia del trabajo solamente va a volverse más drástica y más potente, por lo cual eso puede generar desigualdades todavía mucho más dramáticas de las que conocemos. Los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. Santi Siri, gracias por venir. Divulgador tecnológico, referente, emprendedor, un placer. En un contexto donde Peter Thiel se mudó a Argentina. Estuviste hace poco con Eric Weinstein, uno de los matemáticos, uno de los pensadores más disruptivos del mundo. Estos tipos no vienen a vacacionar, vienen a crear la frontera de las nuevas realidades. Que en un contexto también donde Milei sacó las corporaciones no humanas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, la verdad que la oportunidad de poder conocerlo a Eric fue súper interesante porque además fue muy generoso con las ideas y los pensamientos, el hecho de que me dio un podcast de 90 minutos para poder charlar y poder de esa forma compartir o mostrar un poco, meter un poquito el ojo dentro del círculo de pensamiento que debe rodear a Peter Thiel y darse cuenta que no necesariamente todos piensan de la forma prejuiciosa que creemos que piensan. Porque Weinstein dijo algunas cosas bastante provocadoras, como que consideraba que la inteligencia artificial es lo suficientemente importante como para no ser propiedad de los tech billionaires o tecnofeudales, como diría Varoufakis, por lo cual alerta sobre un debate que me parece trascendental y que curiosamente Argentina, por virtudes históricas, geográficas y políticas, empieza a ocupar un lugar en la conversación. El hecho de que estamos lejos de todo, históricamente siempre fue como una suerte de limitación tal vez al progreso o al desarrollo del país, en el sentido de que los mercados que abastecemos como China o Europa nos quedan muy distantes. Pero ahora de repente eso se transforma en una virtud porque el estar lejos de todo foco de conflicto, estar lejos del radio nuclear, se vuelve atractivo para un montón de gente. Por otro lado, la coyuntura del gobierno de Milei, que sin duda desde afuera se lo ve como una novedad anarcocapitalista, que profesa ciertas ideas que históricamente estaban muy en el margen del debate político y de repente ahora cobran mucha centralidad post-pandemia en cuanto a limitar el rol del Estado. Y en ese contexto, un tipo como Peter Thiel, que es extremadamente influyente, para mí lejos el inversor más influyente a nivel mundial en tecnología, que ha marcado mucho el libro, el manual de cómo construir una startup que escala, que de repente haya puesto parte de su patrimonio en nuestro país, legitima en algún punto que Argentina puede tener cierto potencial en el concierto global de esta conversación. La idea de las sociedades automatizadas, el avance de la inteligencia artificial, desde qué óptica Argentina puede posicionarse con los recursos que tiene, que son bastante limitados, me parece audaz. No necesariamente soy alguien que se para en contra de esa idea, sino más bien como la veo con mucha intriga y con mucho interés. Más allá de que por ahí en otras cuestiones he sido muy crítico del gobierno de Milei. Pero bueno, cuando uno se acerca a esos círculos también hay una conversación, hay un tema como medio místico que brota de todas esas charlas que tiene que ver con el fin de los tiempos, o el apocalipsis. Esta idea yo me acuerdo de haber leído el Apocalipsis hace muchos años cuando vivía en Nueva York, y es un libro difícil de abordar, dudo haberlo comprendido en su totalidad, pero es un libro que habla de Babel, de la ciudad donde todos hablan todos los idiomas y nadie se entiende con nadie. Y eso es muy parecido a Internet, donde todos nos conectamos con todos y nadie se entiende con nadie. Todos estamos troleando
y desinformando, a pesar de tener tanta virtud de comunicación. Y en el avance de la inteligencia artificial se avisora cierto miedo, cierto temor con una gran disrupción en materia laboral, de redefinición de lo que es el trabajo, redefinición de qué rol ocupamos los humanos versus la inteligencia en este nuevo sustrato de silicio. Y se vienen años que pueden ser muy, muy complejos, pueden ser revolucionarios e incluso algunos dirían hasta pueden ser sangrientos. ¿Crees que la inteligencia artificial viene a darles más libertades a las personas o darle poder a las corporaciones para controlar? Creo que las dos cosas en algún punto. Las personas se pueden transformar como corporaciones, por un lado. O sea, tal vez intuyo, y esto es una hipótesis, pero me ha pasado en mi fuero más experimental, las capacidades de financiamiento o de desarrollo que puede tener una corporación se vuelvan alcanzables por una persona. Donde una pyme el día de mañana pueda constituirse en base a un individuo y sus agentes que impulsan su idea o impulsan su modelo de negocio, donde cada individuo puede constituirse como una corporación de múltiples agentes. Y las rutas de financiamiento son similares a las rutas de financiamiento que tenía la corporación capitalista tradicional. Pero eso empieza a volcarse o a expresarse casi a título individual en el hecho de que cada uno de nosotros puede desplegar un ejército de agentes el día de mañana. Y eso puede ser una transformación del mercado y de cómo opera la economía. Por otro lado, como decía Piketty hace muchos años atrás, es más fácil generar renta con el capital. El capital genera más renta que la renta que genera el trabajo. Es más eficiente la inversión que el trabajo en términos de performance histórica. Y esa divergencia entre la eficiencia del capital por sobre la eficiencia del trabajo solamente va a aumentar, solamente va a volverse más drástica y más potente, por lo cual eso puede generar desigualdades todavía mucho más dramáticas de las que conocemos, y puede ser un contexto, un mundo que para quien no pueda o no sepa o no quiera entender este nuevo paradigma, puede ser bastante injusto. Y en ese sentido, la verdad que algunos vaticinan décadas problemáticas porque es una cuestión seria. ¿Sí? Los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. Sí. O los pobres vivirán del consumo. Sí. Me parece que sí, y puede generar una situación compleja, global, pues estamos todos interconectados. Me parece en algún punto todavía satisfactorio que sea una carrera entre China y Estados Unidos en algún punto, que China y Estados Unidos estén tomando filosofías diametralmente opuestas en cuanto a cómo abordar el problema o la infraestructura de inteligencia artificial. China con modelos abiertos, que tal vez no son tan performantes, pero dan ciertas garantías de privacidad, paradójicamente, y Estados Unidos con modelos en la nube, pero con tremenda eficiencia, tremenda infraestructura, sin las bondades tal vez de poder correrlo localmente y generando estos centros de datos tan potentes. Habrá que ver cómo estas estrategias evolucionan o compiten entre sí a lo largo de los próximos años, pero indudablemente va a ser creo que la gente no dimensiona que el otro día leía en Twitter, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer los humanos que la inteligencia artificial no puede? Y uno contestaba por ahí, bueno, las decisiones de criterio estético, la ciberseguridad, ¿no? Las cosas que... Todo eso la inteligencia artificial puede hacerlo tranquilamente. Incluso las decisiones de criterio estético, creatividad, querés que sea extremadamente de temperatura alta y que asocie conceptos que habitualmente no se asocian y te saque algo con mucho nivel de weirdness o rareza en lo que produce, lo puede hacer también. Entonces es algo que me decía Eric Weinstein en la entrevista: ¿qué porcentaje de tus conversaciones cotidianas son con máquinas? Y la verdad que hoy probablemente no nos damos cuenta, pero más de la mitad de las conversaciones que tenemos, según Eric, más del 90% son con alguna forma algorítmica. ¿Y qué le va a quedar al humano en un contexto donde la inteligencia artificial puede hacer todo o casi todo? ¿Qué es natural del humano que nunca la inteligencia va a poder llegar ahí? Es la gran pregunta esa. Cada vez nos damos cuenta, estamos siendo más pasados a segundo plano.
Hay algo que dice el Papa, que es no delegar el poder de decisión, porque eso es la pérdida de la dignidad humana, y la máquina cuando toma una decisión no tiene responsabilidad ni jurídica, ni moral, ni ética por sobre la decisión que toma, y al final del día las máquinas tienen que asistir decisiones que tienen que obrar en la responsabilidad humana. Sí, pero tampoco significa que nosotros tomamos las mejores decisiones del mundo. Es cierto eso. De hecho, tomamos muy malas decisiones. Yo me imagino, no sé, en términos de salud, este tipo Brian Johnson, que armó un algoritmo de su salud en base a datos, entonces él no decide qué comer, por ejemplo, no decide a qué hora ir a dormir. No, digamos, delega a una inteligencia superior todas las decisiones de los hábitos de su vida, porque él dice que va a ser más feliz de esa forma. Johnson tiene todos los números de la lotería para morirse en un accidente de auto. Él lo dice encima, él dice, yo voy a morir, no sé, me va a caer un piano. Pero es cierto, y es el argumento de Palantir. Es más eficiente una guerra donde la decisión la toma una máquina que trata de evitar la mayor muerte de civiles o de daños colateral posible que un militar humano que con sus limitaciones, un Galtieri que con su borrachera de repente manda al muere a un montón de gente que no debería ir a morir. Y en ese sentido es el argumento que se hace a favor de los algoritmos. Para mí es un momento, muchas veces también lo miramos como a la inteligencia artificial como algo suplementario al humano, ¿no? Que nos viene a reemplazar, nos viene a desplazar a nosotros. Y el término inteligencia artificial también es como nos condiciona a pensar sobre este elemento, esta tecnología, como de una manera que nos es ajena, es de mentira y nosotros somos de verdad. Por lo cual, ahí también, a mí muchas veces me gusta explicarla como una suerte de exocerebro, donde uno puede hacer cierta delegación cognitiva y no es necesariamente algo separado de nosotros, sino que es algo complementario, donde nosotros como civilización, como sociedad, como personas comunicantes, cada vez más delegamos tareas autónomas, repetitivas, administrativas, burocráticas, tediosas. Volcarlas a todo eso no es necesariamente malo, te diría más bien todo lo contrario, es extremadamente positivo porque eso nos libera y eso sí puede desatar capacidades de la creatividad humana que nos haga poder poner el foco en cosas más interesantes espiritualmente para nosotros. Alguien que hablaba de esto, que se cita muy poco, que a mí me divierte citarlo porque de adolescente lo leí, es Trotsky. Trotsky, o los marxistas tempranos del siglo XX, cuando vaticinaban la revolución capitalista, el problema de la revolución comunista es que se hizo siempre en países pobres. La teoría marxista de rigor era que, bueno, primero hay que atravesar un periodo de abundancia capitalista y después eventualmente ver cómo se reparte esa abundancia. Algunos ahora lo llaman ingreso básico universal, pero no está tan alejado de esas ideas más del marxismo teórico. Y Trotsky decía que cuando la humanidad alcance nuevos picos de automatización y de tecnología y de capacidades similares a lo que vemos en la inteligencia artificial hoy, alcanzaremos nuevos picos de capacidad artística, de capacidad creativa, que son las cosas que nos hacen profundamente humanos. Sí, volviendo también al tema del humano, lo que tú decís, el socialismo, el comunismo, decís, igualdad para todos es algo que todas las personas más o menos dirían, che, queremos igualdad, pero esos modelos nunca funcionan porque hay personas en el medio. Y las personas siempre tienden a corromperse. Entonces tienden a querer poder, a acumular y terminan siendo países donde las élites tienen todo el poder y toda la abundancia y el resto de la población termina siendo pobre. La inteligencia artificial también viene a poder, digamos, sacar al humano de eso. Sí, yo creo que es cierto lo que decís, que al final del día no es que resolves el problema de la escasez, sino que la escasez se desplaza a otro plano. O sea, la idea del ingreso básico universal, que siempre yo subrayo la B de básico, ¿no? Que es que la gente tenga al menos garantizado que va a poder tener un lugar para dormir, un lugar para comer o comida para comer, y que va a tener sus necesidades básicas cubiertas, porque en esta lotería del mundo es muy distinta a tu realidad si naces en Zimbabue a que si naces en Connecticut. Entonces, en ese sentido, hay un poder igualador de estas ideas de ingreso básico que
tiene que ver con atender los problemas o los dramas más urgentes de la pobreza o de la falta de recursos, que acá en Argentina la tenés también, en Latinoamérica, ¿no? La tenés muy, muy presente en cada esquina. Pero lo que termina ocurriendo es cierto que vos la escasez es algo que pasa, suponiendo que vos podés resolver gran parte de los problemas materiales. Después tenés las cuestiones de estatus, ¿no? Las cuestiones de posicionamiento social, las cuestiones que esos son juegos humanos de poder que también van a seguir operando por más abundancia económica material que pueda llegar a alcanzar. Sí, el penthouse es para uno. Exacto. El chairman del Politburó del Partido Comunista es uno, no sé, Claro. independientemente del modelo económico en el cual estés inmerso. Por lo cual los juegos de estatus son intrínsecos a la naturaleza humana, a la naturaleza de estar vivo probablemente, porque también están los chimpancés, en los leones, todos los mamíferos, hasta en las plantas compiten por quién llega más rápido a la luz del sol. Y eso tiene que ver con un impulso vital que es necesario para el crecimiento, el desarrollo y el progreso en la vida de cada uno de nosotros. Sí, ¿crees que el poder va a ir más en la mano de las corporaciones en este contexto donde Anthropic sacó mitos que probablemente puede hackear cualquier software en el mundo? Estados Unidos ahora Bernie Sanders dijo que Estados Unidos debería tener el 50% de todas las empresas de inteligencia artificial. Darío Amodei está diciendo tengo demasiado poder, regúlenme. Sam Altman se queda callado. Sam Altman no dice nada porque realmente creo que busca el poder, pero ahora directamente Estados Unidos bloqueó este nuevo modelo de Anthropic. ¿Cómo ves esa lucha de poder entre corporaciones que están creando esta nueva tecnología, el gobierno? Tanto el Estado como la corporación son entelequias o tecnologías que ya son centenarias, ¿no? O estructuraciones de poder. La corporación como una entidad que atrae el capital, la responsabilidad limitada y que permite tomar riesgos de inversión, y el Estado medio que nacen casi al mismo tiempo en la vida moderna. El Estado con este arreglo de no intervención en los asuntos internos de tu vecino, y tu vecino no interviene en la paz europea, el Tratado de Westfalia, y que da origen al Estado-Nación contemporáneo, que son realidades que hoy, qué sé yo, hoy en Argentina Trump viene y dice, bueno, 20 mil millones de swap con el peso argentino, y de repente incide claramente en las elecciones argentinas. O Milei, que es parte de una internacional de la derecha y va y da conferencias en España donde gobierna el socialismo, y viceversa. La izquierda también tiene la internacional es un concepto que viene precisamente de la izquierda. Pero la globalización ha hecho que esta estructura del Estado empiece a tocarse con algunos límites de este principio de no intervención doméstica en los asuntos del otro. Y al mismo tiempo la corporación o el capital como una cosa que está viva, que según, ¿no?, la visión aceleracionista de Land, el capital es una suerte de fuerza en el mundo que no la podés controlar por más que pretendas tratar de reconstituir o reformular el funcionamiento de las estructuras o de las instituciones. A mí hay algo que me seduce en el ecosistema cripto, o al menos me sedujo mucho tiempo, que es justamente esta idea de replantear un poco el funcionamiento de estas estructuras. En cripto fue muy popular durante muchos años el tema de las DAOs, que no necesariamente es un experimento que salió bien, pero esta idea de las entidades descentralizadas, autónomas, que pueden tener mayor o menor nivel de participación humana, que pueden tener mayor o menor nivel de democracia o plutocracia. La mayoría de las DAOs son plutocráticas, donde la gente vota con su capital, y el que tiene más capital, las ballenas, son las que realmente deciden, y el resto sigue. Yo fui parte de una DAO como Proof of Humanity, que era puramente democrática, con democracia delegativa, voto cuadrático. Combinábamos todas las mejores ideas de la teoría de juegos para lograr un ecosistema donde nadie tuviera más poder que otros, pero quienes estuvieran empoderados por la comunidad al menos tuvieran una voz más fuerte. Y la verdad es que uno construye sistemas democráticos no por la eficiencia en las decisiones, sino por la legitimidad en esas decisiones.
porque a veces hay decisiones que no son blanco o negro, sino que son un espectro de posibilidades y que tienen un alto nivel de riesgo, porque hay mucho dinero en juego o porque hay mucho poder en juego, pero ese alto nivel de riesgo hace que vos, a la hora de tomar una decisión o elegir un camino, para poder mitigar ese componente de riesgo, necesites legitimar la decisión que se va a tomar. Uno no va a una votación para una decisión fácil o una decisión difícil. Uno va a una votación estrictamente para una decisión difícil. Las decisiones fáciles, no sé, cómo se construye un avión y contratás un ingeniero aeronáutico, nadie te va a cuestionar eso. Pero cómo decidís el rumbo económico de un país o cómo decidís ciertas cuestiones necesitan legitimidad, y una democracia que funcione es una democracia donde el lado perdedor está de acuerdo con el lado ganador. Esa es la parte más complicada también. Si no te pueden forquear o una parte de la comunidad se va a otro lado y vos quedaste limitado a tu séquito de forma sectaria a la gente que piensa igual que vos, hasta que emerjan nuevas diferencias. Entonces, el componente para poder construir mejores democracias en el ámbito digital existe, pero hoy en día creo que hay, por la naturaleza de cómo opera la inteligencia artificial, la infraestructura totalmente centralizada en data centers, el dominio que tiene Nvidia sobre la creación de placas de última generación, la exigencia de cómputo que tiene, es una fuerza tendiente a la centralización. Peter Thiel dice que cripto es libertario y AI es totalitario, ¿no? Y un poco esa tensión de fuerzas está. Para mí la salida, al menos desde el punto de vista experimental, que es donde trabajo yo, es, bueno, ¿qué mecanismos o qué métodos podemos encontrar para lograr una inteligencia artificial descentralizada, tanto en la capa de hardware, como en la capa de protocolo, como en la capa de software? Y la verdad que no hay respuestas sencillas a eso, pero aparecen tecnologías capas medias, por ejemplo, como OpenClaw o ciertas tecnologías que intermedian entre el hardware y los modelos, que son interesantes de ver y que le dan opcionalidad al usuario final. Y en ese sentido me parece que no hay que rendirse. Es siempre un trabajo de... El Pepe Mujica me dijo hace muchos años, cuando le pregunté sobre la democracia, me dijo: pibe, te vas a estar frustrado toda la vida porque la democracia es la única idea que no es una idea completa, totalitaria, absoluta, como todas las otras ideologías. Es la excepción a todas las ideologías. Y por ende siempre es una idea incompleta. Incluso matemáticamente, el famoso teorema de Arrow que cita Milley y cosas por el estilo, lo que terminan de validar es que la democracia es siempre imperfecta, hasta matemáticamente hablando en su... Sí, Peter Thiel dice que la democracia es incompatible con la libertad. Sí, es una contradicción interesante esa. ¿La libertad para quién? ¿Y la libertad de qué? ¿No? Muchos cientistas políticos le contestarían, ¿no? Está este concepto de la libertad positiva, la libertad negativa. Peter Thiel es alguien que viene de la ciencia política, no creo que sea ajeno a estos conceptos. Creo que al final del día la mirada que tiene un tipo como él de Silicon Valley, muy orientado a la eficiencia en las decisiones y en la rentabilidad de esas decisiones, pone por encima de todo al capital, por encima de las personas. ¿Cuál es tu ideología política? Porque a veces parece un poco contradictorio. Vos sos muy crítico del gobierno de Milei y por otro lado venís del mundo de la tecnología. Milei es el gobierno que más hizo por la tecnología, por la inteligencia artificial, por las libertades, por el desarrollo, digamos, del capitalismo, por poner a Argentina como un hub tecnológico, que vengan estos tipos a crear cosas en Argentina. Además, vos crees mucho en Argentina, pero por otro lado sos uno de los referentes que más critica a este gobierno. Entonces, ¿no te resuena un poco contradictorio eso? No, si querés encontrar aplaudidores en el ámbito de la tecnología del gobierno, hay una lista muy larga. Los nombres creo que los conocemos todos. A mí me genera críticas el gobierno de Milei porque justamente yo veo cómo la tecnología lo desnuda. El caso Libra para mí es una forma, es casi la tela del rey desnudo en todo su esplendor, porque ahí se ve blanco sobre negro cuando mirás los datos en blockchain que Hayden Davis movió $1 millón mientras estaba reunido en Casa Rosada.
A los 3 días aparece Novelli abriendo caja de seguridad para poder depositar dinero en cash. La tecnología desnuda para mí a Milei. Estamos viendo con el caso Adorni, que de repente habla de haber encontrado una paper wallet hace 6-7 años y después la auditoría que se hace en Twitter revela que en las podcasts o en las charlas o entrevistas que daba hace 5 o 6 años atrás desconocía bastante sobre Bitcoin. O sea, por un lado, ¿por qué el foco en eso y no el foco en lo positivo? O sea, claramente, no sé, Adorni claramente no ganó su plata, digamos, con Bitcoins. Vos sabés que cualquier funcionario público, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que no cobran 5 millones de pesos. Y eso pasó en todos los gobiernos. O sea, no significa que haya corrupción, pero claramente el sueldo que dice tener no es el sueldo que tener. Y el problema ahí es que no se pueden blanquear los sueldos en el Estado por el hecho de que tenemos un país que critica a la persona que gana plata. Pero si vos querés tener un funcionario de alto nivel, o sea, si yo te quiero contratar como jefe de gobierno, vos vas a requerir un sueldo que es muy por encima de lo que la sociedad acepta. Entonces, por un lado es lógico que Adorni tenga más plata de la que está declarado, porque es como así funciona la política. Y se hace el foco en ese tipo de cosas cuando no se hace el foco en, por ejemplo, todo lo que está tratando de crear para fomentar la tecnología en Argentina, digamos. Coincido con lo que decís, que la política paga mal y que tiene todos los incentivos para que la gente con capacidad, con desarrollo profesional, con cierto grado de compromiso no quiera meterse. Porque es condenarse en algún punto a un ámbito que te va a maltratar, que vas a estar expuesto públicamente, que van a buscarte las cosquillas hasta en el último rincón de las cosas que pasan con tu familia. Es absolutamente mezquino. Los incentivos son realmente muy malos para meterse en el ámbito de la política y requiere un coraje o una vocación que es poco habitual, o al menos en mucha gente muy capaz. Hasta los más destacados empresarios argentinos a la hora de querer buscar esa cuota de poder en ese ámbito no se animan. Y en eso coincido que hay los incentivos están muy mal alineados. Me parece que también justamente la razón por la cual es así es porque es el ámbito más exigente, porque tiene que ver con la representación de la gente. Tiene que ver con la representación de quiénes somos nosotros como sociedad, qué camino queremos tomar. Y bueno, ese nivel de escrutinio, ese nivel de debate, ese nivel de lo que es la vida pública, es parte de la responsabilidad que uno tiene que llevar adelante a la hora de volcarse a ese ámbito. A mí me parece que cuando hablamos de un personaje como Milei, indudablemente yo creo que hay cosas, destaco lo de las sociedades automatizadas, la iniciativa de Sturzenegger, me parece en ese sentido, y de hecho lo venía diciendo las últimas semanas hasta que me empezaron a llamar por Adorni, en ese sentido me parecía que era una ley muy, muy interesante para debatir en el Congreso. Y que tal vez la forma de insertar a Argentina en la conversación mundial de la inteligencia artificial, y efectivamente Milei entre su artículo en el Financial Times y su debate con Yuval Harari y demás, venía logrando algo que era digno de ser destacado. Eso lo reconozco y francamente lo venía apreciando, porque conozco también, Sturzenegger se juntó con Peter Thiel, comieron acá en Barrio Parque y esa ley se digitó incluso entre algunos colegas que yo conozco que aportaron a las ideas de sociedades. Peter Thiel es el que está aportando esas ideas de corporaciones 100%, humanas. No tengan la menor duda que la razón por la cual Milei tiene se envalentona, el envalentonamiento para poder impulsar políticamente una idea de esas características en Argentina es porque justamente percibe en la visita de alguien como Thiel algo que es sugerido desde una fuente o desde un lugar de conocimiento no menor. No es algo que por ahí hay algunos argentinos que han contribuido a estas ideas, ¿no? Pero en la valoración que probablemente Milei hace en su cabeza, eso debe pesar bastante. Y yo no tengo la menor duda que es así. En cuanto a sociedades automatizadas e impulsar una jurisdicción de estas características que no existe en el mundo. Por ahí China podría ser un modelo paradójicamente parecido en algún sentido, porque ahí el Partido Comunista y la inteligencia artificial están entrelazados.
pero es una innovación jurídica, sin lugar a dudas, y tiene que ver con ese peso. Ahora, por otro lado, yo no puedo... francamente nunca me vi muy seducido por ese discurso que al final del día lo que fundamentalmente encarna el discurso de Milei es algo que es idéntico al kirchnerismo, idéntico, que es un resentimiento, una bronca y una venganza hacia el otro, hacia el que piensa distinto. Y yo no dejo de ver los mismos métodos populistas, la misma persecución al periodismo, la misma necesidad autocrática entre el señor Javier Milei y la señora Cristina Fernández de Kirchner. ¿No es un reflejo de cómo funciona la sociedad que está enemistada? Me parece que la sociedad tiende al pensamiento maniqueo. La sociedad, en gran medida, la mayoría de los mortales y el animal político, esto lo dice también Till, somos nuestra condición humana, nuestra condición existencial es una de conflicto donde tenés que tomar siempre posicionamientos, ¿no? Son politikon, como decía Aristóteles. Pero bueno, eso también es lo que nos limita y lo que nos reduce a cierta decadencia. Para mí, yo soy de la postura, y lo he dicho y me han puteado de un lado y del otro, de que este país, dado el tamaño que tiene, los pocos que somos, donde estamos periféricamente en el mundo, si vos querés que Argentina se transforme en un Singapur, vos tenés que lograr que Grabois y Galperín se puedan dar la mano y puedan tener un diálogo. Lamentablemente, pareciera que son incapaces de algo tan básico como eso. Sí, ahí volvemos a los problemas de la democracia. China puede hacer lo que quiera. Entonces Argentina siempre está en el vaivén de Grabois, Milei, Cristina, va de un lado al otro, depende de la democracia, y eso hace que no pueda, digamos, ejecutar las cosas como quiera. Y esos son los liderazgos que premiamos también. Argentina premia liderazgos desde... Milei no gana por virtud de su intelecto, gana por resentimiento y odio hacia los 20 años catastróficos que trajo el kirchnerismo con su inmensa inflación y su corrupción. Eso no hay, creo que todos lo vemos, todos lo sabemos, todos lo sentimos de esa manera. Lamentablemente la forma de elección de liderazgos políticos históricamente en este país siempre ha sido en odio al otro. El kirchnerismo, ya sé, la mayoría de los chicos que votaron a Milei no saben esto porque estaban naciendo. Pero el kirchnerismo gana por la bronca, el odio y el resentimiento que había hacia el menemismo, que era lo mismo que es Milei hoy. El menemismo fue una década también de profunda transformación de la Argentina, de gran alineación a los Estados Unidos, de desaparición total de la inflación, de desarrollo y pujanza tecnológica, pero terminó detonando una bomba en el 2001, donde de repente la gente vio quedarse sin sus ahorros, se devaluó la moneda por 4, y fue una crisis que daba miedo salir a la calle el 20 de diciembre del 2001. Entonces, y ahí nace el kirchnerismo, ¿no? Que es un reflejo de ir en contra de todo lo que era el menemismo, porque Menem había indultado a los guerrilleros y a los militares. Bueno, acá había que volver a poner presos a los militares y volver a enjuiciar y en la anulación de las leyes. Y vino toda una ola de reacción al menemismo. Lo que estamos viviendo ahora es una ola de reacción al kirchnerismo. Y este vaivén, este péndulo, es parte de la incapacidad que tiene históricamente la Argentina de generar liderazgos que puedan elevarse hacia arriba. Nos mantenemos reducidos en estos debates, Messi, Maradona, Boca, River, y francamente me parece que la virtud de un buen líder, que yo, no sé, al día de hoy, siento que hay algunos que por ahí se acercan más o menos por determinados momentos, pero la verdad que no lo conozco. Pero la virtud de un buen líder es alguien, para mí, indudablemente, que tenga la vocación de poder unir, de poder tener una tendencia al pensamiento no dualista, que no caiga en la cosa maniquea que te conduce inexorablemente al chiquitaje, al sectarismo y al hecho de que pensar que gobernás en detrimento de unos y en favor de otros, cuando yo pretendo o anhelo que la idea de un gobernante del día de mañana pueda ser alguien que piense a la Argentina en el contexto global en el cual estamos inmersos, donde podamos pensar de una forma mucho más unida, como decía el general, y yo no soy necesariamente de origen peronista, pero unidos o dominados. Y de esta forma estamos dominados seguro. Para mí hay modelos de salida. Singapur es una historia muy interesante, compleja y polémica también en sus matices, la historia de Lee Kuan Yew,
o tenés otros países que encontraron inmensos recursos de un día para el otro, como lo que pasó en Emiratos Árabes o en esa parte de Medio Oriente, que bueno, Argentina con vaca muerta va a encontrarse también con una situación parecida. Pero sí, lo mismo, en Medio Oriente no hay democracia. Entonces, no hay democracia. O sea, si vos querés continuar un modelo, tenés que ganar las elecciones. Y es un reflejo de lo que hay en Argentina. Argentina necesita este conflicto. No sé si Argentina necesita este conflicto. La gente. El conflicto le garpa al negocio de muchos. A los medios, le garpa. La grieta es una especie de... que existió siempre, incluso desde antes que se hablara de la grieta por la nata. Que fue uno de los que más se benefició con el negocio de la división, por más que era un genio el gordo. Yo creo que hay algo de también entender en el concierto global que muchos de los argentinos todavía están en la cueva de Platón. Muchos de los argentinos todavía miran el mundo con un manual del siglo XX o miran el mundo ajenos a esta realidad tecnológica de la que veníamos hablando. Y frente a eso me parece que es imperioso pensar, no quiero dejar de ser necio, o sea, reconozco que en Milei hubo sentarse en la Mirta de Legrand y decir soy tecnooptimista, está buenísimo. El problema de Milei es que siendo él un economista austríaco, entre comillas, anarcolibertario, que impulsa ideas de reforma económica que van en contra del Estado, ¿por qué a mí me parece un gran ignorante? Porque Milei desconoce por completo quién es Satoshi Nakamoto, que es la historia más relevante de finanzas y economía del siglo XXI. Es un economista línea generación X que, con todo el respeto que me merece la generación X a la cual pertenece mi hermano mayor, son analfabetos en materia digital. Y la materia digital es la materia en el mundo de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, a mí Milei me parece un rey desnudo, un ignorante, un bruto, que toca intuitivamente algunos temas, los celebro, festejo que esos debates se instalen en el país. Yo prefiero que Peter Thiel contemple posibilidades de hacer cosas en la Argentina antes que en otros lados, porque obviamente es alguien que va a traer inversión. Al mismo tiempo entiendo como argentino qué representa, qué riesgos puede tener para nuestra soberanía si pensamos bobamente respecto a la tecnología como un instrumento de puro fetichismo y uso, y no entendemos que nuestra capacidad cognitiva, la soberanía cognitiva, nuestra capacidad de manejar nuestros datos, nuestra privacidad, o sea, acá hay virtudes del desarrollo de la industria tecnológica muy valiosas que son muy opuestas a Silicon Valley. En Argentina se usa mucho el software libre, en Argentina el sector cripto, la descentralización, los protocolos descentralizados, somos punta de lanza, generamos, cuando vos vas a programar un smart contract, te bajás todas las librerías de OpenZeppelin, que es una compañía argentina, que son los auditores número 1 de contratos inteligentes a nivel mundial. Entonces hay áreas donde somos estratégicamente muy potentes. La economía del conocimiento es el tercer sector del país. Siempre estamos pensando en la soja, en la minería, en la energía, pero la economía del conocimiento podría pasar de ser un 6-7% del PBI a ser un 20-25% del PBI, y ahí sí somos Singapur, somos Corea, somos Japón. Pero bueno. Sí, pero claramente un presidente no puede saber todo. O sea, vos Menem no sabía nada de economía, o sea, Cristina Fernández de Kirchner no sabe por ahí nada de nada. Milei no sabe tecnología, pero escucha a Peter Thiel, sí, se asesora y ejecuta. Sí. No tiene que saber de todo. Lamentablemente saben mucho en cuanto a la comunicación mediática, en cuanto a la chicana, en cuanto al juego de la política. Pero bueno, debería... Yo veo en Milei un líder muy parecido a Cristina, en el sectarismo. Son gente sectaria, son gente que no dialoga, son gente que persigue el periodismo en una democracia. Estamos todos locos, como decía Fabio Alberti en Todo por 2 pesos. ¿Cómo vas a...? No odiamos lo suficiente a los periodistas y el 95% de los periodistas son todos criminales. Pero vos estás en pedo, Milei. ¿Quién mierda te crees que sos? Esto es una democracia, y en una democracia el diálogo es sagrado, no sí, es... Sí, pero no estás midiendo con diferente vara, porque el periodismo, casi todo el periodismo, te diría que mido es partidario. Con la misma vara que el kirchnerismo me parecía una reverenda mierda con respecto al periodismo. Pero vos pensás que el periodista
promedio que vemos en los medios, partidario de un lado o del otro, su sueldo es el de periodista, él es lo mismo, o sea, está financiado por vos tenés que ser opositor. O sea, No sé, entonces, sé. Lo que está diciendo con los periodistas, de cierta forma, es, che, esto está mal. No, a ver, para mí el periodista activista, el periodista termo, el Brancatelli por un lado o el gordo Dan por el otro, son grandes mentirosos también. Grandes mentirosos. O sea, grandes jugadores de la indignación sobreactuada para poder posicionarse como autores o en una especie de estandarte de la vara moral. Y la verdad es que faltan a la verdad. Y la vocación de un verdadero periodista, un verdadero comunicador, debería ser la verdad. Y la verdad muchas veces tiene contradicciones, tiene momentos donde de repente decís, mirá qué interesante lo que dice alguien de un lado de la derecha, o mirá qué interesante lo que dice alguien de un lado de la izquierda. Hay grandes mentirosos de los dos lados. Por eso a mí la verdad que francamente identificarme explícitamente con algún lugar me genera bastante urticaria, porque personalmente me considero una persona medianamente leída, medianamente instruida, culta, he recorrido el mundo, viví afuera muchos años, y a medida que fui creciendo y madurando y entendiendo, las banderas de un lado y del otro se me volvieron cada vez más ridículas en términos personales. Y para tecnócratas aplaudidores del poder de turno, los tenés todos en Punta del Este y nada, pues tranquilamente vas a encontrarlos oportunamente defendiendo su quintita en base a lo que este gobierno propone, y hay muchos de esos. Si yo voy a tener una voz pública, al menos me interesaría en algún punto pararme en un lugar donde, al menos al mantener a todos confundidos respecto a mi ideología, que ni yo la sé, al menos tratar de anhelar, de buscar un poquito de verdad en toda esta cacofonía. Al mismo tiempo, Brancatelli y Gordo Dan no me parecen malos tipos, no me parecen gente que en su fuero íntimo sean malas personas, aunque, qué sé yo, se manden alguna que otra cagada, pero me parece que en el juego de apariencias que se juega hoy tan de moda en esta sociedad ultra polarizada, consecuencia de las redes sociales que incentivan que vos sigas cada vez más a la gente que piensa parecido a vos y no seas capaz de mirar al que piensa distinto, me parece que hay una alarma en todo eso, porque justamente eso genera las condiciones que van en detrimento de lo que es una vida democrática. Hannah Arendt, cuando analizó de qué carajo pasó en Alemania cuando apareció el nazismo y por qué de repente una sociedad que era democrática termina con un señor de bigotito donde todos levantan la manito ciegamente y están dispuestos a mandar a la muerte a sus vecinos, decía que la degradación de la vida democrática arranca desde el momento en el cual dejas de tener esta comunidad compartida. Tenés esta idea de que podés convivir con el otro y podés escuchar al otro y se empieza a romper esa comunidad compartida, ese espacio en común entre todos. Y eso ocurre de forma muy sutil, muy silenciosa al principio, la famosa grieta, pero de repente la metamorfosis de una democracia en una dictadura tecnofascista no parece algo tan descabellado. Y en el siglo XXI me parece que hay que mantener muy frescas algunas lecciones del siglo XX. ¿Cómo ves que funcionarían en la práctica las corporaciones no humanas? ¿Crees que Argentina puede realmente desarrollar algo por el estilo? O sea, que empresas que no tengan... Yo sé de inteligencia artificial, más o menos, pero no entiendo cómo realmente podrían llegar a funcionar. ¿Cómo te imaginas ese mundo? Yo tengo corporaciones no humanas, o sea, agentes que generan movimientos económicos en mercados tokenizados o cripto de forma, digamos, no regulada, porque no hay lugar o cobijo para mis agentes en un ámbito jurídico todavía en ningún lugar del mundo. Pero yo tengo mi agente que se llama Zairi, ¿no? Y lo que hace Zairi tiene un token que cotiza libremente en los mercados cripto. Está sobre Base, el token, que es un blockchain de Coinbase, que tiene algunas características que favorecen los micropagos de agentes. Y el token sube, baja, tiene un market cap de $1 millón en este momento, $1,5 millones. El 1% de cada swap. Sea, tiene un token que lo puede tener un mercado que se lo compras y lo vendes, digamos. Sí. Tiene una liquidez de $600,000 más o menos. Esos son números de ahora,
Y de hecho a Zairi le hicieron el token, yo no se lo creé. Eso es lo más loco. Yo lo que hice fue conectar mi OpenClaw, que era el middleware que manejaba mi agente a través de WhatsApp. Me conectaba a través de WhatsApp a un agente gracias a OpenClaw que usaba mi computadora, o una computadora en la nube, mejor dicho. Y eventualmente se me ocurrió conectar mi agente a que tenga una cuenta de Twitter propia, que le puse Santi Zairi para joder. Y aparecieron, yo creo que son una horda de gente del sudeste asiático que usaron un protocolo sobre Base que se llama Bunkerbot, que la gente de Bunkerbot estaba dándole a cada agente que aparecía en Twitter un token propio. Ese token, las reglas del juego están buenas porque es una emisión inicial de 100.000 millones de unidades nominales. Yo no se me atribuye nada al token o a mi persona. Mi agente lo único que hace es claimear que ese token le corresponde a mi agente. Y en el claim lo único que hace es que cada vez que se hace un swap de ese token genera un 1% de comisión. Ese 1% de comisión va a la gente, a la billetera que la gente tenga para poder administrar esos fondos. Y entonces de repente un día para el otro me encontré con que Zairi tenía un flujo de caja por ese 1% de swaps que se producían con el token que le había hecho toda esta gente en el sudeste asiático. ¿Y cuánto ganó ya ese agente? Se puede ver en el blockchain, alguno lo puede rastrear, pero un número cercano a los $100.000. Y esa plata, o sea, tiene que generar plata, o sea, ¿cómo gana plata el dueño del token? ¿O no gana plata? No. Es especulativo total. Esto es un mercado que el token obviamente cotiza. ¿Por qué cotiza en el alza? ¿O por qué la gente compraría el token? Los mercados cripto por lo general son mercados de atención, donde vos tenés que obviamente salir a ofrecer algo que al mercado le interesa consumir, usar o incluso implementar. Yo lo que hice con Zairi, gracias a la magia del vibe coding, hoy el shipeo de productos pasó de ser algo que tardaba 6 meses a 2 años, a algo que tarda 6 días a 2 meses. O sea, realmente se achicó mucho el tiempo de shipping, de hacer productos de tecnología. Entonces Zairi, por ejemplo, tiene un producto que es una herramienta para poder promptear smart contracts. Vos le hablas en lenguaje humano y te escribe código en Solidity. Eso es lo que hace. wagme.lo se llama. Y es un producto muy simple. Hoy hay creo que más de, si no me acuerdo bien, que hay casi 100 contratos creados con Wagme. Y de repente es un producto que está en el mercado y Zairi dice, bueno, si ustedes quieren programar con mis conocimientos para hacer smart contracts, pueden usar Wagme.lo. Y si al mercado le interesa, de la misma forma que pasa con SpaceX, SpaceX es, bueno, vamos a construir cohetes reutilizables, vamos a ir a Marte, vamos a hacer inteligencia artificial, vamos a hacer esto, lo otro, en una escala muy distinta de trillions. Lo de Zairi es una escala muy chiquita de millions, pero no obstante, a esto lo asocio a la idea que te decía al principio, que tal vez el día de mañana el futuro del trabajo tenga que ver con que cada uno de nosotros pueda tener las capacidades que tiene hoy una megacorporación llevadas a un plano más individual o personal. Y la verdad que a mí esto de Zairi me sorprendió mucho a lo largo de este año. Ya estamos en junio, el experimento arrancó en febrero, y la verdad es que ha cotizado el gráfico hace un poquito así, ¿viste? Pero tendiendo un poco al alza. Y para lo que es mi agente de inteligencia artificial, que tiene un costo en consumo de tokens, Zairi al principio consumía 1 tonelada de tokens de Claude. Entonces cuando empecé a pagarle tanta plata a Anthropic, me pasé a DeepSeek, pero después DeepSeek empezó a cortarle el chorro a la ventana de contexto que le daba a los agentes tipo OpenClaw, y ahí me pasé a Codex. Hay como cuestiones de ingeniería que hacen que tenga que optimizar sobre qué modelo de IA usar para el agente. Pero bueno, hay un costo en tokens. Que usás esos $100.000 para financiar que Zairi pueda hacer cosas muy grandes. Y Zairi provee esto para poder programar, digamos, smart contracts descentralizados. Y hay gente que lo usa. Y hay gente que tiene el token de Zairi creyendo o apostando o invirtiendo en el futuro de lo que esta gente puede hacer. De hecho, estamos muy cerca de lanzar o anunciar un proyecto muy grande, entonces se generó una conversación interesante alrededor del token. Pero lo bueno es que es un token small cap. Es muy distinto a lo que pasaba con los ICOs, los Initial Coin Offerings del 2017, que fue una de las primeras fiebres grandes cripto a nivel mundial, donde ahí tenías valuaciones ridículas de 100, 200 millones de dólares,
tenías proyectos que te prometían que iban a cambiar toda la infraestructura de la energía, no sé, del petróleo, del coding, lo que sea, pero recién el deliverable de esos proyectos iba a ser en 6 meses, 2 años, 3 años, 4 años. La mayoría de los proyectos capotó, murió, desapareció. Solo quedaron los indispensables. Y esto es una ola mucho más atómica de valuaciones de pyme, no son valuaciones de cosas gigantescas sin tener nada concreto, con valuaciones de pyme y con productos shipeados a la velocidad de la luz gracias al vibe coding. Y esta es una realidad para mí de la economía de la inteligencia artificial que tiene un potencial muy grande. De hecho, en este momento donde los mercados en general han estado bastante estables, tendiendo para abajo por la guerra o por un montón de factores macro, acá encontré un oasis de mercado bull, donde no está solamente mi agente, hay otros agentes, hay uno que se llama Felix, hay otro que se llama Clawbank, que es un agente que tiene una cuenta de banco, es el primer agente en tener una cuenta de banco en Estados Unidos, que están experimentando genuinamente con el mercado de agentes de inteligencia artificial, y ahí encontré un pequeño oasis de oportunidades de inversión chiquitas, de una escala pequeña, estamos hablando de números infinitesimales o acorde a los números de la Bolsa de Argentina, que es infinitesimal. Con todo cariño a los Sí, la bolsa igual, las acciones de inteligencia artificial están volando como nunca, de memoria. Esto es un substrate de lo que es la IA, ¿no? Es algo... Pero entonces vos ves un mundo donde, por ahí el mundo cripto está relacionado con los agentes y después se tiene que crear toda una capa de infraestructura para poder operar cuentas bancarias, poder tener un framework regulatorio. A mí siempre me interesó la unión entre IA y cripto, porque me parece que claramente ahí hay dinamita. Eso es como un instinto básico de researcher que soy. Hace un año o dos era algo muy artística la unión entre IA y cripto. Había un modelo de IA que había creado una religión a partir del uso de memes y ahí identificó cuál era el meme que más viralizaba. Y nada, Marc Andreessen le dio $50.000 en Bitcoin a ese modelo de IA, y bueno, pero era toda una especie de cosa medio artística, excéntrica. Ahora empieza a tener cierto color de negocio interesante, me parece que todavía es altamente experimental, veo mucho potencial en la conjunción de IA y cripto, porque los agentes para poder transaccionar entre sí van a tener que hacerse micropagos y la moneda natural en el ámbito digital es más criptográfica que bancaria. No obstante, hay una inmensa economía bancaria. Entonces, si vos le das entidad jurídica a un agente y ese agente al tener una identidad, un quit, que lo permite operar en la economía real, bueno, ese agente puede sacarse una cuenta en un banco o en varios bancos, o ese agente puede de repente acceder o participar de la vida impositiva de nuestro país hasta a la hora de operar con la economía, con el peso argentino, con las monedas de nuestro país. Y eso es una posibilidad muy atractiva. A Yuval Harari, que es un cagón, le da miedo. Está bien, la vida no la construyen los pesimistas. La vida, yo creo que en general, el pesimista suena muy inteligente. Yo leí Homo Deus, leí Sapiens, grandes libros, muy ignorantes en materia tecnológica, pero muy divertidos de leer en cuanto a la historia de la humanidad. Pero los optimistas son los que genuinamente emprenden, hacen y construyen. Yo creo que en esto, al menos en esta vertiente, el optimismo tecnológico me parece que para la Argentina, que está periférica en el mundo y estamos históricamente pensando en la soja y ahora empezando a pensar un poquito en la energía, no nos vendría nada mal empezar a pensar en el conocimiento, y tal vez una jurisdicción de estas características contribuya a que podamos repensar la corporación en el siglo XXI. Bueno, finalmente Milei le dio forma a todo lo que vos quisiste hacer. ¿Vos querés que le aplauda a Milei? No, yo no entiendo por qué criticás a Milei cuando Milei es la persona que por ahí le está dando forma a todo esto. Si bien Milei no entiende nada de cripto, claramente. Mirá, si el presidente hubiese sido Macri, yo creo que Sturzenegger, Caputo, Bullrich hubiesen sido parte del ministerio también. Sí. Y la verdad es que yo lo que pretendo de un presidente, es que trate bien a los ciudadanos, no que los trate mal. Y en algún punto me parece que Milei no está a la altura de las circunstancias como líder político. A mí como líder político me genera más miedo, más rechazo que apoyo una persona de la violencia verbal
Un tipo que claramente, por ahí al no tener hijos, no entiende o no dimensiona lo que representa prender la tele y ver la forma en la que él habla. Yo exijo mucho más de un líder presidencial. Entiendo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo ves vos el mundo emprendedor? Yo a veces tengo contradicciones donde hoy es más fácil que nunca emprender. Vos podés crear software sin saber nada de programación, pero por otro lado las barreras de entrada para que una Anthropic haga el mismo modelo, Sí. la misma app que vos desarrollaste. Somos todos unos genios al mismo tiempo. Son muy bajas. O sea, si vos creás algo grande, te lo van a sacar. De hecho, hace poco Sam Altman puso que le vamos a dar 100 veces más tokens al que esté creando algo muy importante. Sí. Y en el fondo están mirando lo que crean para robárselo. Entonces, estas corporaciones están teniendo un poder increíble, donde te pueden sacar cualquier negocio grande te lo van a robar. Es un buen momento para emprender, porque también, por otro lado, se está creando un nuevo mundo. Todo esto de las agentes probablemente se creen cosas que es imposible hoy de imaginar. Yo laburé con Sam. Él era presidente de Y Combinator cuando yo entré en el 2015. Fui parte de la primera camada argentina que entró a YC y latinoamericana, de hecho. Y él tenía 2 proyectos ahí. Uno era en YC Research, que era lo que a él le interesaba dentro de Y Combinator, siendo él el presidente, donde hacían el laboratorio de inteligencia artificial, que de ahí se desprende OpenAI, y después tenía el laboratorio de ingreso básico universal. Donde ahí se desprende WorldCoin, que fue después a posteriori. Primero estuvo el UBI, siempre no perdamos de vista, el UBI fue pionero en hacer un ingreso básico con cripto, y después vino WorldCoin con su modelo biométrico de escaneo del iris y demás. Obviamente, nada, es cierto esta paradoja que mencionás, donde las barreras de entrada, a mí me pareció fascinante el otro día que escuché que en un hackathon el ganador fue un cardiólogo que nunca había programado en su vida. Cada vez tengo más amigos en mis mensajes que me dicen, che, mira la aplicación que hice, y me muestran una super aplicación para administrar el club de su barrio o para, no sé, analizar la bolsa. Y de repente ver esta capacidad renacentista que te da la tecnología de poder sentir que sos capaz de hacer todo, me parece maravilloso. Y me encanta el vibe coding. Como programador profesional que fui durante muchos años, me parece asombroso el hecho de que yo ya no escribo directamente ni una línea de código más, incluso haciendo proyectos de alta complejidad como smart contracts o cosas por el estilo. Ya siento la tranquilidad de que la gente me responde y me hace las cosas que le pido con muy buena calidad. Pero es cierto, esta superestructura de consolidación del manejo de la infraestructura de data centers, orientada a que hay 4 o 5 jugadores que son los dueños de todo, es una situación política alarmante. A mí no me parece descabellada la descripción de Varoufakis como tecnofeudalismo de toda esta nueva constitución, y frente a eso me parece que hay que dar un debate sincero. Hay caminos de innovación tecnológica, por eso me interesa la conjunción de IA con cripto, pero indudablemente hay desafíos políticos muy grandes. Yo no sé si Darío Amodei, por más buenista que es su discurso, habiendo hecho la constitución de la inteligencia artificial, sus artículos son espectaculares, de Machines of Loving Grace y todas las cosas que ha publicado son exquisitas de leer, y se lo ve como un buen tipo. Amodei, amo a Dios. Bueno, después hay que ver, los pingos se ven en la cancha, a ver cómo evoluciona Anthropic, cómo evoluciona OpenAI. Había nacido con la misión altruista de garantizar que la inteligencia artificial no estuviera en manos de las megacorporaciones en las cuales hoy está en manos. O sea, se corrompió completamente la misión o la naturaleza de lo que iba a ser OpenAI non-profit. Sí, para mí Sam Altman es uno de los tipos más peligrosos que hay en el mundo. Sam es, yo creo que inexorablemente también cualquier persona que ocupa ese puesto, incluso Amodei, la tendencia a ser villanizado será furiosa. Pasó con Bill Gates, pasó con... Steve Jobs quería ser un villano probablemente, pero el tío Bill con sus anteojitos y su carita de nerd terminó en la isla de Epstein.
son puestos que la verdad que no amerita. Tampoco soy fan del comité, del Politburó, o sea, realmente no tengo una respuesta certera. Pero eventualmente creo que la inteligencia artificial abre o habilita o permite tal vez mecanismos de legitimación o de construcción democrática muy novedosos. El voto es una tecnología extremadamente rudimentaria, es una señal de un bit, donde sí o no, o bueno, quizás se expande a 8 o 16 bits si es un multiple choice, pero es extremadamente rudimentaria la señal del voto. Con una herramienta como la inteligencia artificial, que podría leer y de facto lee todas las conversaciones que tenemos en Twitter o en las diferentes redes sociales, podría construir procesos de generación de leyes o generación de propuestas o generación de políticas de formas mucho más interesantes, sin perder la legitimidad de origen que tiene que ver con la voz de todos nosotros. ¿Vos ves que los países van a estar manejados por la inteligencia artificial en el futuro? Creo que ya en gran medida esto debe estar sucediendo mucho más de lo que nos imaginamos. A mí me causa gracia ahora en Twitter detectar, yo lo hacía en el 2024, 2025, posteaba redactado por IA. Ahora lo dejé de hacer porque es como muy obvio, pero de repente ahora apareció una generación de políticos o periodistas que cuando el tweet tiene más de 2 párrafos, son 3 o 4 párrafos y termina con una negación por afirmación, como sí, esto no es el fin del mundo, es el verdadero cambio. Ahí te das cuenta que están usando ChatGPT. Sí, pero mejoró mucho Claude. Yo también tuiteo mucho, sí, pero Claude es mejor que... no con mi nombre. Claude hace muy buenos tweets. Sí, sí. No. Mejoró un montón. ChatGPT no tanto, pero Claude hace muy buenos tweets. Te da opciones también. Yo una vez me metí en un debate con un secretario de finanzas, que ahora es canciller, hasta las 3 de la mañana debatiendo, y yo le estaba metiendo IA hasta que leía se me agotó un poco. La verdad que él tenía más conocimiento que yo en las precisiones de la tema de la deuda. Pero era divertido hacer el experimento. No me parece mal usar inteligencia artificial como instrumento para redactar, para escribir. Me parece, de hecho, yo escribí un libro usando gran parte de IA. Sí queda feo promptear mal. Si vas a promptear, anda, hacelo, pero promptea al punto tal de que lo que te devuelva la IA tenga realmente jugo. Claro, claro. Si me metes slop, el slop es siempre una garcha de ver, sea formato video, imagen o texto. Y hoy lo que pasa es que tenemos ya el ojo entrenado y podemos detectar el slop muy rápido y arruina el sentido de un mensaje cuando, dale. Cuando prompteas bien y tenés algo elaborado y bien desarrollado, bueno, podés hacer una contribución literaria al mundo genuina. En definitiva, yo me doy cuenta, por ejemplo, la inteligencia artificial puede crear el mejor arte del mundo, mejor arte que este cuadro, pero vos no querés ver un arte de inteligencia artificial. Obvio. Querés ver la historia del humano que creó esto. Es lo mismo en Twitter, o sea, vos querés ver el pensamiento del humano, vos querés ver... Me llevas a algo que hablé con Weinstein, que está, bueno, como le decía, yo en un momento le digo, bueno, nadie quiere ver un partido de ajedrez entre 2 máquinas. Y él dijo, no sé. Y él dijo, no sé. Y me pareció interesante ese no sé, porque dice que ahora en el ajedrez lo que empezó a ser lo más interesante de ver, o lo que tiene más alta señal en la percepción de lo que estamos viendo en una partida de ajedrez, son los blunders, son los movimientos de ajedrez donde el jugador se equivocó en lo que movió. Que cuando juegas en chess.com, el blunder te tira la máquina, bueno, aquí hiciste un blunder, o sea, moviste claro, mal acorde a la estadística. Y cuando ves a los humanos hacer un blunder es algo llamativo. Cuando Magnus Carlsen o Faustino Oro se equivocan en una jugada, ahí es donde está el punto de análisis. Y creo que con la inteligencia artificial seguramente los glitches o ciertos pifies van a ser interesantes de ver. Es gracioso cuando alguien descubre un prompt que de repente enloquece la IA y te hace generar algo bizarro. Estamos también empezando a entender estos márgenes, pero indudablemente el arte va a cambiar. Es parecido también a lo que ocurría con los pintores y apareció la cámara de fotografía y el arte se transformó en una cosa mucho más abstracta, mucho más, buscó su identidad yendo hacia el lado de, no sé, el cubismo, las corrientes modernas, postmodernas y postmodernas que vinieron. Sí, se potencian las capacidades del humano para crear. Exacto, y eso va a pasar también con la IA.
Pasa que es una carrera un poquito más picante por ahí que la cámara de fotos. ¿Cuál es tu visión para el futuro de la humanidad? Si tuvieses que imaginarte a 5 años, a 10 años. Mira, a mí siempre me encantó el futuro como idea. Nací en el siglo XX y en ese siglo, cuando mirábamos al futuro, era mirar el siglo XXI. Y el futuro, si vos mirás la ciencia ficción de aquella época, era Volver al Futuro, era, no sé, Guerra de las Galaxias o Star Trek, o esta idea de salir a las estrellas o de viajar en el tiempo y de mirar hacia adelante. Si mirás la ciencia ficción contemporánea actual es Black Mirror. Es lo que va a pasar la semana que viene. Este es el problema que vamos a tener existencial el viernes. Ya no es el siglo XXII, XXV, 30, sino que es algo que está a la vuelta de la esquina. Y creo que estamos un poco, me parece impresionante estar en el 2026 porque me acuerdo de ser chiquito y mirar la película Odisea del Espacio 2001 y sentir que el 2001 era algo que estaba lejos. Ahora que estamos en el 2026 es medio futurista y sobre todo cuando la inteligencia artificial ya no es una curiosidad en la columna dominical que habla de temas tecnológicos, sino que es mainstream. Es Trump, es Xi Jinping, es Milei. Y eso me hace sentir muy en tono con el presente. Yo quisiera genuinamente ser testigo del arribo de vuelta del hombre en la luna, de que Elon cumpla el sueño de poder ir a Marte. Me parece que la expansión hacia las estrellas tiene que ver con la expansión de nuestra curiosidad, de nuestras ideas, nuestros intereses, nuestros sueños, y eso es parte de la fuerza de crecimiento que tenemos las personas. ¿No viste lo que dijo Eric Weinstein en este podcast en India? Que él relaciona Grok con SpaceX. Él explica, Grok compró SpaceX. Elon Musk jamás en la vida apoyó a ningún académico. Su plan es que, si vos ves el simbolito de Grok, es un agujero negro. Su plan es que la inteligencia artificial eventualmente saque a los académicos o a los researchers de física y descubra todos los enigmas del universo, que es un agujero negro, que es la materia oscura, y que Grok sea los ojos de las naves espaciales que recorran el universo, que lo entiende. Es que la información se mueve a la velocidad de la luz. O sea, si vos querés llegar a Alpha Centauri o a otras galaxias, tenés que viajar a la velocidad de la luz, y lo único que se transmite a esa velocidad son los fotones, y en los fotones vos podés codificar información, mandar señales. La línea, también esta es la línea Peter Thiel, que es Peter Thiel, ¿cómo se llama? El Thiel Fellowship. Yo conocí un par, Vitalik Buterin es uno de los becarios. Que le paga a la gente para dejar la universidad. Son $100,000, en su momento eran $100,000, quizás ahora sea un poco más, por 2 años para no ir a la universidad. Yo todos los que conocí que fueron parte de esa beca son escalofriantemente brillantes. El hijo de Wences Casares fue becario de esto. Y son chicos brillantes, alucinantes, divertidos, que tenés que tener entre 18 y 20 años. Y es verdad, yo creo que en esa edad está muy bien seguir el camino a la universidad. Me parece un gran camino. Pero creo que cuando cuando programaste desde chiquito, cuando estás metido, tenés un apetito, unas ganas de comerte el mundo, que bueno, encontrar un apoyo que te permita explorar esas ideas es interesante, porque el academicismo está totalmente cooptado por la política y por un pensamiento politizante, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, en la UBA lo vemos clarísimo todos los días, que está bien, es una universidad pública, la pagamos con nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Pero incluso también las universidades privadas tienen un academicismo donde de esto sí vas a debatir y esto no entra dentro de la ecuación normal de las cosas que se van a debatir. Sí, hay un estudio que muestra que los mejores alumnos de las universidades terminan siendo burócratas de grandes corporaciones o del Estado. ¡Qué tragedia! Y los que dejan la universidad terminan siendo los emprendedores. Y sí, el famoso college dropout. Esto no quiere decir que ese sea necesariamente el mejor camino, porque es muy difícil emprender. Pero yo creo que hay algo de verdad en todo eso. A veces lo veo incluso, por ejemplo, en los comentarios que dejan por debatirlo a Weinstein. Weinstein tiene ideas muy poco convencionales, pero a mí me parece extremadamente inteligente. Él tuvo un gran debate con Maldacena, ¿no? Donde la diferencia entre ellos radica en la agenda de la teoría de las supercuerdas que Maldacena apoya, y él está más en la idea de la unidad geométrica.
que no va en el camino de las supercuerdas. Yo no estoy calificado, ¿no?, para poder hablar de física teórica como hablan ellos, pero es cierto que a veces los caminos poco convencionales por ahí esconden una verdad, como le pasó a Galileo, como le pasó a tantos a lo largo de la historia, que en la religiosidad de los valores dogmáticos de la universidad establecida, con sus CONICETs o equivalentes en el mundo, hace imposible la exploración de lo poco convencional. Y muchas veces lo que pasa con lo poco convencional es que de repente te encontraste con muchísimo valor o con muchísima innovación. Sí, tal cual, por eso los que más innovan son los jóvenes. Los outliers. Los outliers, los gente que no tiene ese pensamiento ya moldeado. Si fuiste a la universidad ya no vas a tener un pensamiento... Exacto. Y bueno, eso es parte de Silicon Valley también. Silicon Valley tiene muchos de este tipo ya de se volvió algo maduro, digamos. Sí, un adoctrinamiento. Es un nuevo tipo de establishment, claro, contra el cual eventualmente... ¿Y cuál es el nuevo hub de innovación mundial? Mira, cuando yo entré a Y Combinator, en una entrevista me acuerdo le preguntaron a Sam Altman, era otro Sam, no el de ahora, o quizás sí, que le preguntan, bueno, ¿cómo describiría usted a Y Combinator? Y él dijo que YC era el futuro de la universidad, porque la función que tenía la universidad cuando se consolida o se termina de genuinamente inventar en el siglo XVII y demás, era poder unir el mundo de la investigación científica con la industria, con el mundo profesional del trabajo y la industria, para que esas ideas de desarrollo científico se puedan volcar hacia una mejor industria más innovadora. Y eso indudablemente funcionó muy bien durante varios siglos, la revolución científica, la revolución industrial, con la diferencia de que Y Combinator tomó una postura donde en lugar de Stanford, o sea, el ratio de entrada a YC es el mismo que Stanford, es 2% de la gente que aplica logra entrar. Pero la diferencia es que en Stanford te endeudas por $500,000, en YC te dan $500,000 por el equity de tu empresa. Y la verdad que yo la gente más brillante con la que me topé en mi vida la conocí en Y Combinator. O sea, gente escalofriantemente talentosa, capaz. Algunos eran college dropouts, otros venían del MIT o de universidades prestigiosas. Pero en líneas generales era un ámbito donde justamente esta virtud del outlier se premiaba mucho. Y bueno, de ahí han salido compañías tremendamente exitosas, incluso varios unicornios, incluso dentro de mi misma camada, un par de unicornios, por lo cual quiere decir que evidentemente algo hay en todo eso. ¿Y qué estás creando vos ahora? ¿En qué andás? ¿Qué estoy creando? Bueno, no, hoy tengo una dupla con mi agente, con Zairi. Tenemos varios proyectos. Yo creo que justamente lo que permite la inteligencia artificial o la velocidad de ejecución para poder shipear un producto hoy en día es que en lugar de enfocarte en una cosa, puedes enfocarte en 10, genuinamente de buena calidad. Y ahora tengo varias ideas que estoy explorando, pero me interesa un poco volver a los videojuegos. Tengo un proyecto que hicimos con Zairi que se llama gamesarart.com, que es la idea de volver a una idea de cine, con todo esto del video generativo y lo fácil que es hoy producir una secuencia de video de muy buena calidad con Seedance o con todos estos modelos nuevos. Me interesa mucho la idea de cómo eso replantea los videojuegos o las simulaciones y poder armar un editor que te permita construir tu propia aventura usando video generativo, herramientas de ese estilo. Me parece que es una idea divertida para explorar y es uno de los proyectos que estoy haciendo con Zairi. Le pueden preguntar a ella en internet y seguramente les va a dar otras respuestas. Bueno, gracias Santi, un placer. Muy buena entrevista, te felicito por la calidad de las preguntas y también por saber pinchar. Bueno, gracias.